Bienvenidos a Heredia. Justamente nos encontramos en la zona del casco central de esta ciudad y de esta provincia de Costa Rica, y queremos recorrerla en su gran mayoría, en todos estos espacios llenos de historia y llenos de tanto eh, obra arquitectónica interesante. Y justamente comenzamos acá en la zona de la estación del ferrocarril de Heredia, sobre la calle Franklin Delano Roosevelt. Y también frente a estas obras artísticas que fueron colocadas en el momento en el que se realizó como una remodelación, una restauración de esta estación de ferrocarril. Sí, de hecho ahí tenemos una placa podemos decir, de los últimos momentos en la cual el ferrocarril llega a esta zona antes de desaparecer y que después vive como un renacimiento con un tren interurbano. Pero hablando específicamente de la historia de la estación del ferrocarril de Heredia, esta estación fue construida en las cercanías del Hospital San Vicente de Paúl. Esa sería como la primera versión, una versión construida también generalmente con madera, que posteriormente fue trasladada a esta zona que está mucho más cerca del centro de Heredia, del casco central de la ciudad. Y esta estación que hemos podido ver y vamos a seguir como descubriéndola desde el otro lado de la calle, fue diseñada por el ingeniero Luis Matamoros y construida por David Clark, inaugurada el 6 de agosto de 1872. En esa época, pues, el ferrocarril de Costa Rica estaba administrado por la empresa Northern Railways. Y con el tiempo, luego de años de servicio durante el gobierno del expresidente José María Figueres Olsen, se cierra esta estación ya al existir como tal la INCOFER, o el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Al cierre de las operaciones de este tren, el edificio empieza a ser utilizado como un edificio comercial. De hecho, se rediseñó una parte de este edificio para albergar comercio en su interior y pues comerciar estos productos y servicios. Con la reactivación del servicio de ferrocarril o el tren ligero, como se conoce también acá en Costa Rica como el tren interurbano, que conecta varias ciudades importantes de la gran área metropolitana de San José, se reactiva nuevamente esta estación y en el año 2019 se realiza un trabajo en conjunto con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura del Tecnológico de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles o INCOFER y la Municipalidad de Heredia, para realizar una intervención completa en el edificio y regresarlo a al esplendor anterior. De hecho, esos trabajos estuvieron a cargo de la contratista Bernadette Esquivel, donde se realiza la reconversión del edificio de comercial a volver a alojar pues las estructuras para el tren y el retiro de las cortinas metálicas, recuperación de andenes, la reconstrucción de puertas con diseños originales, el tratamiento de las paredes de bajareque que se encuentran todavía. De hecho, en esos trabajos quedaron expuestos una calle de piedra enfrente al edificio y también estos espacios de bajareque que las convierten como una ventana al pasado, bastante interesante, y que pues este sistema de tren interurbano es parte de una línea ferroviaria que conecta Alajuela, Río Segundo, esta ciudad y San José. Es una
pedacito de esa historia ferroviaria de acá en Costa Rica y que pues actualmente ha sido como traída a la modernidad ya con esta nueva modalidad en donde está el tren interurbano de estas líneas ferroviarias que interconectan pues estas provincias que están como bien cercanas entre San José, Cartago, Heredia, que están pues en esta zona como metropolitana o esta área metropolitana de San José. Y bien, continuamos caminando acá en esta parte y nos encontramos en los alrededores del mercado municipal de Heredia, que en la historia de este edificio comercial han pasado construcciones y reconstrucciones en diferentes momentos de la historia. Comenzamos con la construcción del edificio en el año 1886, donde el ingeniero Juan de Jong y supervisado por Joaquín Gutiérrez, que luego se le agencia un contrato de construcción a Silas Wright Hastings para construir un mercado para que los comerciantes que utilizaban el Parque Central de Heredia tuvieran un espacio cómodo para la venta de sus productos. Este edificio se le otorgó a la empresa de Costa Rica Markets Company en un contrato de mantenimiento y administración. El primer edificio se inaugura el 23 de junio de 1899. Esta construcción, realizada mayormente en hierro, sufrió daños en el terremoto de 1924 y los propietarios se negaron a restaurarlo, por lo cual la municipalidad rompe el acuerdo que habían firmado y se inicia la demolición del edificio para levantar la versión que estamos observando y que fue finalizada en 1929. A partir del 12 de junio de 2003, este edificio es considerado y declarado como Patrimonio Histórico Arquitectónico de la ciudad de Heredia. Y a lo largo de su vida como edificio comercial ha sido víctima de una serie de incendios en donde siempre ha prevalecido el esfuerzo para restaurar la obra. Y aparte de arreglarla por la cuestión de los siniestros, pues también tal vez agregarle algún detalle que lo trae un poquito a la modernidad o que ayuda a conservar el inmueble de mejor manera. Sí, bastante interesantes los edificios que se dedican al comercio de mercados. De hecho, en nuestro viaje recorriendo Costa Rica, en varios mercados que conocimos en los cascos centrales de las ciudades de las provincias, nos dimos cuenta de que hay un arraigo bastante importante en el comercio interior de estos espacios. Generalmente las construcciones son con techos bastante altos en donde prevalecen espacios comerciales generalmente de dos niveles, en donde en el primer nivel encontrás el comercio y en el segundo nivel como una especie de bodega. Así, de la misma manera, se disponen los espacios de las sodas o lugares para comer, o los restaurantes o comedores, como se les puede conocer en otras ciudades de Centroamérica, que pues en el nivel inferior se encuentra la propia soda o el propio restaurante, y en el segundo nivel todo la bodega y tal vez algún producto frío para mantener. Bien, estamos llegando a esta intersección y en la pantalla tenemos este templo que tiene unos detalles así como medio art deco, muy curiosa, y que corresponde a la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, una de las construcciones religiosas más recientes de esta ciudad. Y para conocer los inicios de este edificio, nos remontamos a mediados del siglo XX, donde en este solar existió una iglesia cristiana protestante construida
a inicios del siglo XX. En este contexto, que los vecinos del barrio Limón se organizan para adquirir la propiedad, y ante este logro de los vecinos se procede a la demolición del templo original de Iglesia Cristiana Protestante para albergar al rito católico romano, levantando esta obra arquitectónica con influencia Art Deco, diseñada por el arquitecto José María Barrantes Montes, la cual fue finalizada y bendecida en 1955. De acuerdo con la investigación que realizamos, el arquitecto José María Barrantes se inspiró en el diseño de la iglesia francesa de Notre-Dame du Raincy. Al momento de su inauguración aún faltaban algunos detalles, entre los que destacan el piso tipo alfombra y varios detalles decorativos propios de la influencia arquitectónica del Art Deco. En 1960 la joven iglesia fue elevada al rango de parroquia y el sacerdote de la época, Rafael Vargas, decide ampliar la iglesia para albergar más feligresía en su interior y elevar el techo unos 1.5 metros. Para estos trabajos se volvió a contratar al arquitecto Barrantes para reacondicionar su propia obra, agregando también una pequeña cúpula de concreto. En la fachada del templo podemos observar un reloj instalado en 1970 y se instalaron a Carlos Humberto Rodríguez Quirós y a Nuestra Señora de los Ángeles, un juego de campanas de origen alemán. Y en este momento nos encontramos recorriendo el interior del Parque Juan José Flores Umaña, antiguamente conocido como Plaza Flores y también llamado popularmente Parque de los Ángeles. De hecho, en varias veces que preguntamos a los locales sobre esa iglesia, Nuestra Señora de los Ángeles, nos mandaban al Parque de los Ángeles, que se encontraba a X cantidad de cuadras. Así es que era bastante popular ese sobrenombre que se le da a este parque. De hecho, el nombre oficial de este espacio es en honor a quien en vida fuera Juan José Flores Umaña, un médico herediano que nace el 12 de abril de 1843, graduado como médico cirujano en la Universidad de Nueva York en 1864. En su haber se le otorga a la organización, junto a otros colegas de la Hermandad de la Caridad, y fue candidato a la presidencia de la República y ministro de Gobernación y Policía. De hecho, estando en ese cargo de ministro de Gobernación, pues sucede el fallecimiento de este personaje el 11 de octubre de 1903. Este personaje de la historia herediana, Juan José Flores Umaña, junto con otros grandes personajes de la nación costarricense, es declarado como benemérito de la patria el 31 de mayo de 1963. Y la versión que estamos viendo actualmente es gracias a un remodelamiento que se le hace a este espacio entre 2015 y 2016. Y que pues todavía se mantiene bastante vigente. De hecho, parece como que la restauración fue hace poco. Bien interesante. Sí, la verdad es que es un espacio bastante bonito y es una de varias plazas que se ubican acá en este casco central de la zona de Heredia. Y otro espacio también, en este caso comercial, hablar de el edificio del almacén Ulloa. Sí, un edificio comercial que se encuentra a unas cuantas cuadras y que lo vamos a recorrer, de hecho, más adelante, que es uno de los espacios comerciales bastante interesantes que hemos descubierto acá en Heredia. De hecho, vamos a hacer ahorita un recorrido por diferentes espacios. Vamos a recorrer parte de la avenida Sexta para unirnos a la calle Primera,
posteriormente recorrer parte de la avenida William Taft y finalmente terminar en la calle Sáenz Flores para ir a descubrir otro espacio verde y otro espacio religioso de la ciudad. Mientras llegamos a este otro espacio religioso del centro de Heredia, vamos a hablar un poco sobre la historia de este poblado, que de hecho es bien interesante. En las investigaciones que estuvimos realizando para descubrir y entender cómo eran pues los inicios de esta ciudad, pues esta particularmente nace gracias a una ayuda parroquial que se genera en el siglo XVIII, en la cual personas provenientes de Cartago se asentan en este espacio que en esa época se llamaba la Alvirilla y que algunos nativos lo llamaban Cubucuquí. Y estas personas provenientes de Cartago fueron como personas que buscaron unos espacios mejores para asentarse y también para la explotación agrícola. De hecho, en estos terrenos en épocas prehispánicas eran habitados por indígenas del reino Huetar de Occidente, que en sus últimos años estuvo bajo el mando y dirección del cacique Garavito, al igual que la ciudad que hemos recorrido también anteriormente en este canal, que es la ciudad de Cartago, de Alajuela, perdón, sí. La ciudad de Alajuela, que prácticamente dentro de Alajuela es donde se encontraba como la mayor cantidad de los terrenos del reino Huetar de Occidente. De hecho, los invasores españoles se dan cuenta del potencial de las tierras fértiles de este espacio y proceden a explotarla para el desarrollo de la agricultura. En esta época es que se levanta una ermita que luego fue trasladada al sitio en donde se encuentra actualmente la iglesia principal de la ciudad de Heredia, que ya la vamos a conocer también más adelante en nuestro recorrido. De hecho, en 1736 este espacio, esta ermita, se convierte en parroquia y se le denomina posteriormente Parroquia de la Inmaculada Concepción de Cubucuquí. Para 1763, los vecinos del poblado de Cubucuquí solicitan elevar esta población al estatus de villa. De hecho, en la época de la colonia española, el ascender un poblado de categoría, podemos decir, o de estatus o de nombre de pueblo a villa, era inclusive recibir como más apoyo y más importancia por parte de los gobiernos que se instalaban en Santiago de los Caballeros, actual Antigua Guatemala, que era pues el lugar en donde se administraba todos estos terrenos del conocido en ese momento como Reino de Guatemala. Entonces hacen esa solicitud a Santiago de los Caballeros para que se elevara vía. Es ahí y en ese marco de estas gestiones que el presidente de la Audiencia de Guatemala, Alfonso Fernández de Heredia, aprueba la elevación del poblado y la declara como villa. De hecho, al momento de declararla, él busca de cierta manera que este poblado lleve su apellido. De hecho, en esa época, el nombre oficial que se le dio a este poblado era la Villa de la Inmaculada Concepción de Cubucuquí de Heredia. Al final llevaba siempre el apellido de Alfonso Fernández de Heredia. Y pues con eso prácticamente ya quedaba como el nuevo nombre oficial y el nuevo estatus a este poblado. Este título de villa se le revoca en 1779
pero vuelve a ser restablecido en 1813, ya bastante cerca de la independencia del Reino de España de estos espacios que conocemos ahora como Centroamérica. De hecho, si lo miramos en Google Maps o en algún mapa en físico, lo que conocemos como el casco central o el centro histórico o el centro de la ciudad de Heredia tiene un plan hipodámico endamero, que era bastante común en el diseño de ciudades de corte colonial, en la cual pues las cuadras se disponían de forma cuadrada o rectangular, depende de cómo era el espacio, y pues era atravesada por calles y avenidas. Heredia no fue la excepción. De hecho, se nota bastante en un mapa cuál es el sector inicial o el sector fundacional de Heredia, a diferencia de las expansiones que se han dado a lo largo del tiempo de esta ciudad. De hecho, el plan hipodámico de Heredia lo podemos inclusive ver similar al plan hipodámico de Alajuela, que es otra de las ciudades que su casco central está bastante delimitado en cuadros dentro de un cuadro más grande, y sus expansiones pues ya tienen otro diseño de calles y avenidas bastante marcado. En el caso de Heredia pues es prácticamente similar. En los primeros años de la independencia, Heredia estuvo bastante a favor de unirse al Imperio Mexicano. En esa época en el que varias repúblicas estaban buscando unirse para crear la República Federal de Centroamérica, y otros estaban partidarios a unirse al naciente Imperio Mexicano. Heredia pues fue parte de ellos y prácticamente se deslinda de la administración costarricense para unirse a la administración de la ciudad de León en Nicaragua, no de forma física, sino de forma administrativa. De hecho, Nicaragua estaba bastante a favor de la unificación de estos terrenos centroamericanos con el Imperio Mexicano, pero al final pues no se realiza de la mejor forma, y por tal motivo pues se prescinde de esa iniciativa de unirse al Imperio Mexicano. En ese contexto pues Heredia no tuvo otro remedio que regresar a la administración costarricense, y pues a partir de ese momento pues se mantiene bajo administración del país. Ya para el 11 de noviembre de 1824, unos añitos después de haber tenido pues la independencia, bajo la presidencia de Juan Mora Fernández, finalmente se le concede el título de ciudad, y pues se eleva a un rango mucho mayor, con más importancia, inclusive pues en las decisiones dentro de el propio país, que en esa época se estaba buscando como la identidad, y varias de las que conocemos ahora como provincias tenían como una identidad bastante separadas. De hecho, dentro de este marco es que nace lo que acá en Costa Rica se conoce como la ley de la ambulancia, una ley que buscaba establecer la capital de Costa Rica entre varias ciudades, que prácticamente y actualmente toda la gran parte de estas ciudades que estaban adentro de la ley de ambulancia están dentro del gran área metropolitana de San José, y que son pues las ciudades más importantes de sus propias provincias. Entre estas se encontraban las ciudades de San José, Alajuela, Cartago y esta. De hecho, en ese contexto, Heredia llegó a ser capital en medio de diferentes conflictos que derivaron la disolución de la ley de ambulancia, y también en el marco del estallido de la Guerra de la Liga, que en la historia costarricense este conflicto se deriva pues de estas diferencias
en las cuales cada una de las ciudades quería ser capital de una futura república costarricense, pero ante el sentimiento de pertenencia individual de cada una de las provincias no era factible buscar la unificación, o no querían estar bajo la administración de otra de las ciudades. Entonces fue bastante interesante ese periodo. De hecho, la Guerra de la Liga, según la historia costarricense, la gana San José, y por tal motivo ahí se define que iba a ser la capital de lo que ahora conocemos como República de Costa Rica. De hecho, ese estatus de capital se mantuvo hasta 1838 aquí en Heredia, cuando, después del proceso administrativo en San José, se decide trasladar la Asamblea Legislativa a la ciudad capital. Y acá hemos llegado al edificio que Armando mencionaba, al Almacén Ulloa. Exactamente, este espacio que la historia de este establecimiento la remontamos a principios del siglo XX con la existencia de una abarrotería y ferretería que con el pasar del tiempo fue evolucionando hasta llegar a la actual versión y al edificio que estábamos viendo en la pantalla, de una arquitectura bastante art deco, un poco ahí, con algunos detalles interesantes en su fachada. Y es bien curioso que acá en Costa Rica, hablando un poco de lo que estabas mencionando de la historia, que la capital de este país ha, ha sido como un poco errante Sí. hasta que llegó al final pues a San José, que es la actual ciudad capital de este bonito país súper pintoresco, y que nos ofrece tantas cosas y que estamos descubriendo justamente a través de estas caminatas acá en su canal de Siricornios. Desde ya la invitación para que se suscriba también, para que continúe disfrutando de todos los recorridos que hacemos en la región centroamericana, no solamente acá en la hermana República de Costa Rica. Bien, aquí estamos llegando a esta intersección, Omar, y en la pantalla estamos viendo ese espacio verde que corresponde al Parque Manuel María Gutiérrez, un espacio que era utilizado originalmente en la época de las fiestas heredianas como una especie de feria o un espacio de venta para productos y tablados, corridas de toros, o también como un circo durante este tipo de festividades. Ya posteriormente, con el pasar del tiempo, específicamente allá por 1891, la municipalidad de Heredia inicia las gestiones para convertir este espacio libre en una plaza, cosa que a muchos heredianos en la época no les pareció, debido a que pues les iban a arrebatar este lugar donde se realizaban las festividades de la ciudad. Finalmente el espacio fue convertido en plaza y en 1924 se convierte en parque, luego de realizar un proceso de ajardinamiento y siembra de árboles en el lugar. Y pues como que ha ido tomando la forma que estamos viendo. Actualmente el parque lleva el nombre de Manuel María Gutiérrez Flores, músico herediano, donde se le honró con esta distinción al cumplirse los 100 años de su nacimiento, que de hecho pues aquí estamos viendo su busto, efectivamente. En su interior, el parque posee una fuente muy hermosa que se cree es importada desde el Reino Unido. Hablando un poco de la vida de Manuel María Gutiérrez Flores, nace el 3 de septiembre de 1829 y fallece el 25 de diciembre de 1887.
Fue un músico originario de Heredia, reconocido a nivel nacional por ser quien musicalizó la letra del himno nacional de Costa Rica. Desde pequeño, Manuel María de Jesús le apasionaban las artes, resaltando su gran habilidad para tocar el violín. Y pues acá la honra a su memoria y a ese legado musical que está plasmado en esas notas del himno nacional de Costa Rica. Bastante bonito este espacio. De hecho, hemos visto en varias ciudades de Costa Rica la utilización de espacios, generalmente un cuarto de manzana o un cuarto de una cuadra, para ubicar plazas, y que en los costados de esta, que dan al interior de esta cuadra, se encuentran edificios comerciales que dan hacia el parque. Bastante interesante ese uso de las cuadras en varias ciudades acá en Costa Rica. De hecho, acá nos encontramos en otra de las iglesias de importancia en el casco central de la ciudad, y es la iglesia Nuestra Señora del Carmen. De hecho, es una iglesia bastante bonita. Es una de las que, a mi forma de ver, es la mejor mantenida o renovada de todas las iglesias que se encuentran acá. De hecho, se ve que el mantenimiento ha sido bastante reciente. La pintura resalta bastante los detalles arquitectónicos de esta iglesia. De hecho, vamos a entrar para conocer el interior de la misma. Y hablar de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen es remontarnos a los primeros años de la independencia, ya cuando estos terrenos ya no eran parte del reino de Guatemala, que en este solar era propiedad de Manuela Apolonia y Cayetana Rivera, y se encontraba una construcción de bajareque, madera y techo de teja que servía como la ermita de la Virgen del Carmen. Cuando ese primer edificio resultó con daños luego de un terremoto sucedido en el año de 1851, se vio la necesidad de construir una nueva iglesia y que tuviera más espacio que la versión anterior. Es acá que nace esta construcción religiosa que estamos observando en su interior, que es bastante hermosa, por cierto, de arquitectura neoclásica, obra del ingeniero Francisco Cursi, de 1874. De hecho, inclusive hasta la fachada tiene pues el aire de la arquitectura neoclásica, esas fachadas propias de influencias helénicas de estos edificios religiosos de la antigua Grecia. Y entre 1944 y 1945 se levanta la que sería la tercera y actual versión también. De hecho, la construcción que se realiza ya en el siglo XIX mantiene estas mismas detalles arquitectónicos, solo que ahora es un poquito más como moderna, podemos decir. Que fue como levantado nuevamente por el ingeniero Samuel Sáenz Flores, manteniendo siempre ese diseño del ingeniero Curzi. Entre los detalles y curiosidades de este edificio religioso, posee un reloj en una de las torres, fechado en 1899, propiedad de la iglesia, y que en su interior ostenta un órgano realizado por la empresa francesa Cavalier Coll, y una bóveda de tipo cañón que en su interior está forrada de madera, bastante bonita. De hecho, ahí podemos ver esa torre con ese reloj que tiene una imponencia bastante grande en los alrededores de este edificio. Sí, de hecho es como mencionaba Omar, es un templo que mantiene un alto nivel de mantenimiento, para la redundancia. Está en un
casi que lo podemos poner como una restauración de tipo museo, o sea, el nivel de detalle y lo pristino también de el templo como tal, tanto en su exterior, que es lo que estamos viendo, como en el interior que acabamos de recorrer. Definitivamente es un templo que se mantiene en un excelente estado de conservación y cada uno de sus detalles, pues como podemos observar acá en la toma. Y bien, vamos a continuar caminando acá y cada vez nos vamos acercando más hacia lo que podríamos nosotros denominar como el microcentro de la ciudad de Heredia, en donde se ubican pues los edificios más importantes y más históricos también de la época. Pero aquí vamos caminando en esta zona y tenemos por acá también la instalación educativa de el Liceo de... Sí, de hecho es bastante interesante, que de hecho ya lo vamos a ver más adelante, que es el Liceo de Heredia, así como lo menciona Armando, que es una institución bastante interesante, bastante bonita, y que de hecho, abonando un poquito más a la historia de esta parte, eh, en esta calle, que si no me equivoco es la calle Sáenz Flores, hemos observado como la instalación de una especie de parada de buses de varias rutas que transitan en zonas cercanas acá al cantón de Heredia, y que es bastante curioso para nosotros que hemos venido a visitar acá Costa Rica, lo ordenado que es el transporte público de pasajeros, que en varios casos y en varios momentos que hemos tenido la oportunidad de subirnos a un transporte público acá, aparte de tener la muy buena costumbre y buena cultura de hacer fila para subirse a un autobús, también en varias rutas de estas los motoristas esperan a que se llene o llegue a una cierta capacidad para emprender el viaje, y ya se encuentra listo otro autobús en espera de los próximos pasajeros para pues continuar esa misma ruta. Bastante interesante esa costumbre que hemos observado acá y que lo logramos vivir subiéndonos a varias rutas de transporte colectivo acá en Costa Rica. Y de hecho, Sí. acá ya estamos llegando a esa institución que A mencionaba esta Armando. zona, sí, que como les mencionaba, cada vez nos vamos acercando más y más a ese microcentro. Y es denotado justamente por el avistamiento de este edificio que corresponde a el Liceo de Heredia. Es una institución educativa que comienza su operación el 15 de agosto de 1870. Estamos hablando de que ya tiene aproximadamente 150 años de existir, donde podemos ubicar una primera versión llamada Colegio de Heredia, creada con apoyo de la municipalidad. Luego, en 1875, se fundó el Colegio San Agustín, pero al igual que la primera versión, tuvo una vida corta. Durante el siglo XX se adquiere este solar donde se encontraba la residencia de Anna Roy Lordley Purdy para construir el edificio que alojaría a el liceo. Bautizado como Liceo de Heredia, un año después se suprime y no es hasta que en 1951 se restablece la institución educativa como tal. Este edificio, como lo estamos observando actualmente, posee
resguardo patrimonial a nivel nacional, considerado como patrimonio histórico arquitectónico a partir del 4 de agosto de 1977. Además de ello, posee bandera azul de la Convención de la Haya para el patrimonio o el resguardo de patrimonio cultural, que era ese escudo que podíamos observar justamente a un costado de la puerta principal de esta institución. El edificio data de 1914 y es obra del ingeniero José Fabio Garnier Ugalde y construido a base de paredes de bahareque francés y una portada en concreto reforzado. Resalta en su interior la Sala Magna, un espacio que es considerado al momento de su inauguración como la segunda sala con más aforo, luego del Teatro Nacional, con capacidad para hasta 700 personas, y era utilizado para los actos de graduación de los alumnos. A principios del siglo XIX se realizó un remozamiento completo al espacio para quedar como al día de su inauguración, a un costo de 40 millones de colones, a inicios del siglo XXI. Y pues es la versión que ahora estuvimos observando. Bastante bonito todo este espacio. De hecho, esta parte, Armando, del centro histórico de Heredia, que es prácticamente la avenida central o la avenida Cero en algunos casos, yo lo podría catalogar desde la instalación de este edificio del Liceo de Heredia hasta los alrededores del Parque Central Nicolás Ulloa Sorto, como una especie de eje histórico-cultural de esta ciudad. A lo largo de estas 2 o 3 cuadras más o menos se encuentran los edificios con más importancia histórica unidos entre sí. De hecho, acá vamos a empezar a observar varios edificios y vamos a ingresar a varios espacios también para conocer esas historias. De hecho, acá nos encontramos viendo esta plaquita del salón parroquial de la iglesia, ya que nos encontramos en la manzana en donde se encuentra pues la parroquia de la Inmaculada Concepción. Y al fondo vemos estas 2 casas que se ven bastante de época, junto con el edificio más moderno que tenemos a nuestra derecha, que es el edificio de la municipalidad. Pero hablar de estos 2 edificios, se va a hacer como un resumen pequeño porque la historia es bastante grande. El primer edificio que vemos acá es la casa de Nicolás Ulloa Soto. Esta casa, junto con la anexa, es una sola construcción que al momento de su inauguración residió la familia de Pedro Solares Berros, originario de Asturias, que se convertiría en una de las personas más ricas de Costa Rica al dedicarse al comercio. Cuando él muere, hereda la propiedad a sus hijas. De hecho, varias de sus hijas fueron casadas con políticos de renombre. Para el caso de la Casa Ulloa, funcionó como residencia hasta 1870, cuando fue alquilada por la municipalidad para hacer su sede. En 1875 la casa se vende a la alcaldía o a la municipalidad o al ayuntamiento, y luego funcionó en la casa de la escuela Nicolás Ulloa, que a mediados del siglo XX fue un restaurante y ha pasado de mano en mano por una gran cantidad de propietarios. Y pues esta casa es patrimonio histórico arquitectónico a partir del 13 de noviembre del 2002. Y acá tenemos en pantalla la casa contigua, que es la casa de Alfredo González Flores, la otra propiedad de don Pedro Solares Berros, que fue entregada a una de sus hijas, que se casó con el político Rafael Moya. Y aquí es donde empieza una historia llena de mejoramientos, pasa a manos de diferentes propietarios, a diferentes usos. Luego de ser la casa en donde habitó Rafael Moya y una de las hijas de Pedro Solares Berros, la propiedad pasa a manos a varios compradores, entre los que podemos mencionar Osvaldo Odir Bois, Domingo González Pérez, Alfredo González Flores, quien fuera hijo del anterior,
y que llegó a presidir inclusive la alta magistratura del estado. En propiedad de Alfredo González Flores, esta casa sufre una remodelación completa para ofrecer fiestas, y también su estilo arquitectónico fue modificado, eh, llegando a tener detalles ornamentales franceses e ingleses que me imagino todavía se encuentran al interior de esta casa. Finalmente, en 1974, la casa es traspasada al Estado, donde en ese momento el Estado la convierte en la Casa de la Cultura de Heredia y que perdura hasta este momento. Así es que, como les menciono, estas cuadras tienen una historia, una gran cantidad de edificios importantes para la identidad herediana y la identidad costarricense. Y estamos viendo en pantalla otro de los ejemplos de estos monumentos históricos y arquitectónicos de la ciudad de Heredia, que es el Fortín. El Fortín, y estamos parados también en la plaza central. Y como mencionábamos, pues en este espacio nos encontramos en lo que podríamos denominar el microcentro, la parte que tiene la mayor cantidad de historia relacionada al poblado y relacionada a personajes que fueron relevantes tanto para Heredia y también para la República de Costa Rica como tal. Pero bueno, ya hablando un poco de este espacio que es conocido como el Fortín de Heredia, este fortín no es más que un torreón de vigía de un cuartel militar que nunca se materializó, que de hecho, y como dato curioso, lo único que se construyó de ese cuartel militar fue el torreón. Y acá tenemos esta escultura que es parte del complejo en donde se ubica justamente el fortín y que adorna esta especie de plaza en donde está pues ubicado este monumento, esta obra arquitectónica inconclusa y que de alguna manera también, de acuerdo con su manera de construirse, era poco práctica, pero ya vamos a hablar de eso. Levantada en el antiguo sitio del Cabildo de la ciudad, que fue destruido, es uno de los elementos constructivos de un edificio militar diseñado por Fadrique Gutiérrez, gobernador provincial, que, sin ser arquitecto, diseña esta torre, que era la primera de 4 torres, una en cada esquina, pero que no fueron construidas las otras 3 y el cuartel tampoco por falta de fondos. La construcción de la torre fue realizada en 1876 y posee un diseño curioso, con arquitectura ecléctica, y que creo que dista mucho de un elemento militar, aparte de que, como ya les mencioné, fue diseñado por una persona que no era arquitecto y por tanto pues no sé, es una construcción un poco extraña. Como les menciono, la torre se construye en 1876 con este diseño curioso de arquitectura ecléctica que, en el cual su base de 6 metros de altura es de planta rectangular y a partir de ahí se levanta un cuerpo cilíndrico con troneras, posiblemente para alojar armas de fuego o cañones. A este cuerpo cilíndrico se le incluye un tercer cuerpo de 2 metros con planta octogonal, rematado con cornisa, complementando de esta manera los 13 metros de altura de toda la edificación, y que ya la vamos a ir observando en pantalla. Y mientras tanto pues les estamos mostrando esta zona que ha sido dispuesta como una especie de anfiteatro en la cual el escenario principal es la terraza de una estructura que tiene un solo nivel y que
pues está dispuesto para eventos varios, ¿verdad? Y que adorna de alguna manera o cuyo detalle ornamental más importante es justamente el torreón. Y en esta zona donde se ubica el torreón, también la municipalidad y el Estado han ido colocando monumentos, placas, en diferentes circunstancias y también homenajeando a personajes de la vida herediana y al mismísimo constructor de este espacio. Así que además de tener instalado pues la torre, um, pues hay todos estos otros elementos que terminan de complementar esta obra, que ahora sí la tenemos en pantalla. Entre los materiales de construcción podemos observar la piedra, el calicanto y el ladrillo cocido. A lo largo del tiempo, esta torre ha sufrido alrededor de 3 remodelaciones, en las cuales incluimos reforzamientos, reconstrucción y mantenimiento para poder tenerlo con el estado de conservación actual. El Fortín de Heredia es monumento nacional desde el 2 de noviembre de 1974 y desde septiembre de 1992 es el símbolo del cantón de Heredia. Y acá en pantalla pues tenemos la placa y un busto de Fadrique Gutiérrez, obra realizada por el escultor Miguel Brenes Paniagua. Y que es bastante interesante este busto y que prácticamente como que finaliza todo este espacio arquitectónico bastante curioso, como dice Armando. La verdad es que la mezcla de estas corrientes arquitectónicas es bastante interesante en el uso de un solo elemento del que iba a ser un cuartel militar. Si así de atrevida fue el diseño de este elemento, me imagino de que si hubieran tenido los recursos necesarios para construir todo el cuartel militar, hubiera sido una de las joyas arquitectónicas eclécticas por excelencia de toda Costa Rica. De hecho, así como el Liceo Heredia, esta construcción pues posee esta placa del escudo o la bandera azul de la Convención de La Haya, que promueve el patrimonio cultural y también su conservación en caso de destrucción. De hecho, hay una ley bastante importante a nivel internacional en la cual la protección patrimonial de estos edificios o de estos monumentos al cual se le brinda ese escudo azul es bastante fuerte. De hecho, obliga inclusive a los países donde se encuentran estos monumentos, estas construcciones, a que en caso de algún siniestro y que haya una pérdida total o parcial de estas estructuras, los gobiernos tienen que comprometerse íntegramente para la reconstrucción de las estructuras o de los monumentos tal y como eran originalmente. Así es que bastante interesante este nivel de conservación a nivel internacional. Sí, definitivamente. Bueno, continuando con esta muestra de arquitectura y de historia, acá en la zona de Heredia, contiguo a el Fortín, se encuentra este edificio que tenemos ahorita en pantalla. Es el Palacio Municipal de Heredia, un edificio que nace luego de que se decidiera derribar el Cabildo de Heredia para la construcción de El Fortín. La construcción actual es una versión más amplia que el Cabildo derribado y funcionó en el lugar la actual oficina de la Municipalidad de Heredia. Al mudarse, funcionó como cuartel militar, una agencia del Banco Nacional de Costa Rica, el Kinder o Jardín de Infantes de la Escuela República de Argentina, y actualmente es sede de la Policía Municipal, y en uno de sus salones se realizan las sesiones del Consejo Municipal de Heredia.
Otro edificio interesante que tenemos acá en pantalla es el de Gobernación, Correos y Telégrafos de Heredia, construido por The English Construction Company para dotar a la ciudad de una sede de correos y telégrafos y que también funcionara la gobernación. Así que es un nombre bastante literal para este edificio. Es un edificio ecléctico mayormente neoclásico, obra del arquitecto Wenceslao de la Guardia, convirtiéndose en el primer edificio de concreto armado de la ciudad. Desde 1982 el edificio es declarado como Patrimonio Histórico Arquitectónico y remodelado en 2010 para convertirse en la sede de los correos de la ciudad. Bastante bonito ese edificio, la verdad que cierra bastante bonita la parte de esta cuadra, y que justo en la cuadra contigua, que es donde estamos enfocando actualmente, se encuentra otra de las joyas arquitectónicas que están dentro de este eje cultural y arquitectónico de Heredia, que es el Centro Cultural Herediano Omar Dengo, también llamada la Escuela República de Argentina. Este fue el primer centro educativo construido luego de la reforma educativa de 1886. Es un edificio neoclásico, obra de León Tessier. Durante sus primeros años de vida funcionó como la sede de varias instituciones educativas, hasta que en 1925 el edificio se convierte en la Escuela República de Argentina. Pero para el 14 de abril del 2010 se inaugura en el edificio el Centro Cultural Herediano Omar Dengo, luego de un proceso de restauración para dejarlo prácticamente como una pieza de museo. Dentro de este centro se tienen o buscan los objetivos de generar, mediante la museología y museografía, la adquisición y conservación del patrimonio histórico de la ciudad, brindar al arte y a la cultura un sitio para su expresión de la ciudad de Heredia, facilitar el desarrollo artístico y cultural, investigar, reconocer y fortalecer las manifestaciones culturales, impulsar la capacitación y formación artística, entre otros espacios. Y pues acá ya estamos mostrando el primer espacio del Parque Nicolás Ulloa, que es el monumento, el busto a este gran personaje de la historia. Y de hecho acá tenemos este rótulo en madera, que es como otro de los nombres que se le conceden a Heredia, la ciudad de las flores, y que prácticamente este parque central pues hace bastante honor a ese apelativo. De hecho, acá vamos a seguir recorriendo esta parte, y al final de esta cuadra, podemos decir, o de esta parte, nos vamos a encontrar y vamos a enfocar un edificio bastante interesante que pudimos conocer también en nuestro recorrido, que es el antiguo edificio del cine, o también llamado Teatro Isabel, un teatro nombrado en honor a Isabel Carvajal Benavides, viuda de Cordero, que es ese edificio que tenemos enfrente y que ha sido remodelado, bastante bonito de hecho. Muy bonito. De hecho, esta construcción fue impulsada por sus hijos Manuel y Juan Rafael Cordero Carvajal. En este terreno, de hecho, se ha ubicado durante bastantes décadas edificios del mismo rubro. A principios del siglo XX se situó el Teatro Lezama, luego en 1916 el Teatro Lira, con otro propietario, y en la década de los 30 del siglo XX el Teatro Heredia. De hecho, bajo esta marca podemos decir es que lo adquieren Manuel y Juan Rafael Cordero Benavides. Cordero Carvajal. Actualmente, pues en su primer nivel se encuentra un restaurante de comida americana, y por años funcionó pues lo que conocemos como el Cine Teatro Isabel, que esta nueva versión fue bastante interesante. De hecho, hemos visto notas periodísticas de la época, fotografías de época, inclusive los brochures que entregaban en varios puntos de la ciudad como para promocionar los eventos que se realizaban acá en el Cine Teatro Isabel.
Y pues la versión que tenemos actualmente, o la intervención, no le quita el diseño modernista que tenía al momento de su inauguración. Así es que bastante bonito ese espacio. Sí, en realidad es muy bonito y pues actualmente que mantiene esa... Se mantiene el espacio como un restaurante y hay otros comercios también en la zona y en su interior tienen memorabilia o fotografías que hacen recuerdo de aquellas épocas en las que funcionaba como el teatro, el cine teatro Isabel. Así que muy bonito. Es más, si tiene oportunidad de visitar la cafetería que se encuentra ahí, visítela. Es bastante recomendada por este canal. Bien, estamos caminando acá dentro de el Parque Nicolás Ulloa, que es la plaza principal de esta ciudad, y como hemos observado en diferentes espacios en Costa Rica en general, están coronadas por estas fuentes, Omar, que, bueno, algunas de ellas sí hemos podido constatar que son importadas, son de catálogo, pero desconocemos si todas han sido, han tenido este origen o incluso si han sido elaboradas acá en el territorio. Pero en el caso de este parque, pues también está coronada por esta fuente y es un espacio que ha sido eh, restaurado, remozado y cambiado en diferentes momentos de la historia. Es más, a lo largo de los años ostentó una fuente importada del Reino Unido en 1878, que es la que estamos viendo. En 1885 fue construida una pileta de concreto, obra de Manuel Dengo, Eulalio Céspedes y Nicolás Hernández. Desde 1891 hasta 1942, la plaza poseyó una reja ornamental importada del Reino Unido y que hay un par de vestigios de ella en algunas partes eh, de las orillas del parque. José y Domingo Rilloni Menchino fueron los encargados de iluminar por primera vez el parque con faroles de canfín o queroseno, que eran esos faroles que pues les ponías la carga y en las noches había un farolero que las encendía y las apagaba pues en algún momento de la noche. El kiosco por el que estamos caminando también es obra del arquitecto José María Barrantes. Así que hay bastante interacción de manos arquitectónicas heredianas acá en este importante parque, el Nicolás Ulloa. El nombre actual, de hecho, fue colocado el día 8 de julio de 1958 en honor al benefactor político y empresario cafetalero herediano Nicolás Ulloa Soto. Ulloa, a lo largo de su vida, también fue político, donde ostentó por 4 días la jefatura de Estado, como dato curioso. Bastante interesante, la verdad. Y en varios espacios o en varios momentos que hemos tenido la oportunidad de visitar esta ciudad, ya sea por viajes personales o por viajes concretamente del proyecto City Corners, pues hemos constatado que este parque siempre mantiene una gran cantidad de personas utilizando estos espacios. Bastante bonito, de hecho. Nosotros fuimos testigos inclusive en el año 2022 de su proceso de remozamiento, en el cual prácticamente varios espacios de este parque estaban cerrados porque se estaban realizando estos procesos de restauración, mantenimiento, mejora. Bastante bonito el parque. De hecho, usted puede venir a disfrutar de una tarde aquí mientras no esté con el clima lluvioso, ya que la gran parte del año aquí en territorio de Costa Rica llueve.
bastante. Entonces, en los espacios en donde no haya lluvia, pues usted puede venir a acercarse y disfrutar de este parque, en donde inclusive se pueden encontrar granizadas y otros bocadillos. Y acá ya nos encontramos en la fachada de lo que podemos considerar el edificio religioso más importante de esta ciudad, la parroquia de la Inmaculada Concepción de Heredia. Este edificio religioso podemos remontar su historia hasta 1714, en donde se encontraba una ermita en este solar. De hecho, cuando estuvimos conversando de la historia de esta ciudad o de este cantón Heredia, pues mencionábamos de que inicialmente había una ermita bajo la misma advocación en otro espacio, pero que posteriormente se traslada al centro o a lo que conocemos actualmente como el centro de la ciudad o del cantón Heredia, y a partir de ese momento es que se empieza a convertir esa especie de ermita a una iglesia con dimensiones bastante grandes. De hecho, acá ya estamos ingresando a través de una de las puertas laterales para disfrutar su interior, que también es un interior bastante bonito y que está con un nivel de conservación bastante importante, la verdad. De hecho, este edificio pues fue elevado posteriormente a parroquia, y al momento de elevarse a parroquia, allá en el siglo XVIII, es que se necesitaba una construcción más acorde al nivel de importancia eclesial que representaba el edificio en ese momento. Entonces se decide sustituir la antigua ermita por una construcción más grande y más imponente. La versión actual inicia su construcción el 31 de octubre de 1797. Lastimosamente, y hemos estado buscando en varios lugares, pero no encontramos el nombre del ingeniero, del arquitecto, bueno, en ese caso antes eran ingenieros nada más, que diseñó y levantó esta iglesia. Pero sí podemos identificar que es una obra religiosa, es un edificio religioso levantado de piedra extraída de la cantera de San Antonio de Belén y Cartago. También a base de ladrillo, arena y calicanto. La iglesia posee una fachada bastante bonita, bastante sublime, bastante hermosa, la verdad. En su fachada podemos encontrar una talla de Pedro, obra de Fabrique Gutiérrez, y una leyenda en latín, que se lee en latín, de Osori Gloria in coelis et paz in terra, que en español lo podemos traducir a Dios solo la gloria en el cielo y paz en la tierra. De hecho, Pedro Solares dona una campana peruana a la iglesia llamada Pura y Limpia Concepción de Villavieja. Y también posee otras campanas conocidas como las valencianas, adquiridas en Estados Unidos por José María Alvarado. Esta iglesia entre 1855 y 1856 fue ampliada y se le busca convertir su arquitectura a un diseño neoclásico, obra de Francisco Cutze. De hecho, en 1861 se adquiere un órgano francés de la casa Cabal-Col, y en 1865 se le instalan unas lámparas de tipo araña y además un reloj europeo que sustituyó a uno elaborado por Francisco Flores Dengo. Y a partir del 24 de mayo de 1963, esta importante iglesia del cantón Heredia se declara como monumento nacional. De hecho, es bien interesante que al costado izquierdo del solar posee un
una especie de salón parroquial, los salones administrativos, podemos decir, y también una especie de jardines que son bastante bonitos, la verdad. Tenemos bastante ahí en el interior, podemos ir a visitarlo mientras la iglesia se encuentra abierta y podemos observar bastante arte a cielo abierto, que ya también lo vamos a ir conociendo. Y pues como podemos ver acá en la zona del altar mayor, pues los detalles artísticos y arquitectónicos son bastante impresionantes, coronando con este vitral de la Inmaculada Concepción, que es como la patrona de esta ciudad, podemos decir inclusive. Sí, bueno, y aquí ya estamos nosotros también coronando nuestra visita a esta ciudad en este recorrido bastante extenso, Omar, donde no hemos cubierto la totalidad de la ciudad, pero consideramos que la mayoría de espacios importantes han sido recorridos. Y qué mejor manera de cerrar nuestro recorrido que acá en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Heredia, en donde ya estamos saliendo y estamos llegando a esta zona o este anexo que es como una especie de jardín en donde pues vamos a observar bastante arte a cielo abierto, como mencionaba Omar. Sí, son los Jardines de la Inmaculada y que se encuentra también otra obra artística de la Inmaculada Concepción. Exactamente, así que aquí con este recorrido pues en esta zona vamos ya despidiéndonos de ustedes. Ya ha sido un recorrido bastante extenso. Muchas gracias por estar acá en este bonito recorrido conociendo la ciudad de Heredia en Costa Rica. Y a usted que llegó acá por casualidad y es nuevo en este canal, bienvenido. Lo invitamos a que se suscriba y a que le dé también a la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde conocemos ciudades en el territorio de Centroamérica, con especial énfasis en El Salvador. Y en este espacio hablamos de historia, arquitectura, de los lugares que visitamos, como por ejemplo este jardín de la Inmaculada. También, si usted le ha gustado mucho este espacio y nos quiere apoyar para seguir llegando con nuestra cámara a más y más lugares en Centroamérica y seguir admirando espacios como este que estamos recorriendo en este momento, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted pueda hacerlo a través de una donación y de esta manera pues nosotros poder financiar nuestros viajes a diferentes puntos en la región centroamericana. Así que los vamos dejando con estas imágenes aquí dentro de los Jardines de la Inmaculada, a un costado de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Heredia, agradeciéndoles nuevamente por habernos acompañado y esperando que nos puedan acompañar en un nuevo recorrido conociendo algún otro espacio dentro de Costa Rica o de la región centroamericana. Así que sin más, con estas imágenes nos despedimos de ustedes, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho.